andando sabiamente llenos del Espíritu en el hogar. ¿Cierto? Esa es la enseñanza de hoy. Andando sabiamente llenos del Espíritu en el hogar. ¿Dónde es más difícil vivir como creyente? Pues en el hogar, ¿cierto? En el hogar. ¿Por qué? Porque los miembros de la familia nos conocen muy bien. Ante otras personas podemos aparentar, pero en el hogar nos conocen demasiado bien para que aparentemos lo que no somos. En esta sección, el Señor nos da unos consejos y unas instrucciones claras y prácticas. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los amos, para los esclavos y, si se quiere, también para los patrones y los empleados. No solamente se extiende a este lugar como iglesia, sino también a la parte de afuera. En el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo no habla primero a la mujer por ser la más necesitada de instrucciones. Al considerar el patrón que debemos seguir, todos vamos a darnos cuenta de que hay mucho que tenemos que aprender y poner en práctica en nuestras relaciones conyugales. La primera y principal instrucción a las esposas cristianas es que estén sumisas a sus esposos, ¿cierto? Que estén sumisas a sus esposos. ¿Cómo deben someterse? Como al Señor, como al Señor. Ahí en Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Deben someterse a sus esposos en la misma manera que se someten al Señor Jesús. Este sometimiento es parte de la obediencia al Señor, algo que le agrada al Señor. Cuando somos obedientes al Señor, eso le agrada. En algunos casos puede que no sea fácil para la mujer someterse a su esposo y obedecerle, pero si no lo hace, se estaría rebelando contra las instrucciones del Señor, ¿cierto? En el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí encontramos la razón por la cual la esposa debe someterse a su esposo. ¿Por qué la mujer creyente debe someterse a su esposo y obedecerle? ¿Porque es inferior al hombre? Por supuesto que no, ¿cierto? Por supuesto que no. La misma palabra nos enseña que como miembros del cuerpo de Cristo, no hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en Gálatas 3:28 dice: ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes, los acá reunidos hoy, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Somos todos uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros los hombres debemos apreciar en gran manera a nuestra esposa. Hoy el mensaje traído por las mujeres era ese, ¿sí? Apreciemos a nuestra esposa, ¿sí? Protejámosla. Como compañera, que es la más delicada, y como heredera junto con ustedes del grato, es heredera del grato don de la vida, para que nada estorbe en sus oraciones.
La mujer debe someterse a su esposo y obedecerle, porque Dios, en su sabiduría, estableció al hombre como cabeza o autoridad sobre su esposa. La relación de autoridad es semejante a la que hay en Cristo por su iglesia. Esa es la autoridad. Ese es la relación de autoridad que hay, es semejante a la que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Será que nos parece difícil someternos a Cristo como cabeza de la iglesia? Hay ocasiones que sí sucede eso, pero espero que aquí, en esta familia, no esté sucediendo esto. No porque Él es nuestro Salvador, y si no nos hubiera salvado, estaríamos eternamente perdidos, ¿cierto? Estaríamos eternamente perdidos. El esposo humano no puede salvar a su esposa en el mismo sentido como lo puede hacer Cristo, pero sí la debemos preservar y proteger. Es una responsabilidad de todos los varones que hoy se encuentran acá. Proteger y preservar a nuestra esposa. La mujer creyente debe reconocer esto y someterse a su esposo, sabiendo que Dios en su amor le ha puesto como cabeza en el hogar para el bien de ella, y ese bien es preservarla y protegerla. Amén. En el versículo 24 dice así, que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto quiere decir que la esposa siempre debe obedecer a su esposo, aun cuando le pida hacer algo en contra de la palabra de Dios. Por supuesto que no. Es cierto que debemos obedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, pero vemos que los apóstoles desobedecieron las autoridades cuando éstas les mandaron dejar de evangelizar, que es lo que Cristo les mandó hacer. Veamos Hechos 5:28. En Hechos, leámoslo desde el 27. Cuando los trajeron, aquí está hablando este pasaje de Pedro y los apóstoles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es la razón por la cual debemos tomar decisiones sabias, y ellas están en esa situación de poderlas tomar, ya que de pronto el mandato no puede ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué debe hacer entonces una mujer que está en esta situación? Debe mantener una actitud de sumisión y decir a su esposo, querido, te amo, te quiero obedecer en todo, pero si me pides hacer algo en contra de la palabra de Dios, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que obedecerle ¿a quién? Al Señor, al Señor. Si el esposo es creyente, debe reconocer esta verdad. Pero si no lo es, debe haber bastantes ejemplos de la vida de esta mujer en sumisión y obediencia,
que pueda reconocer que ella no rehúsa obedecerle por rebeldía, sino por convicción bíblica. No por rebeldía, sino por convicción bíblica. Ojalá que esta actitud por parte de ella sea lo que convenza al esposo de su propio pecado y él llegue a los pies del Señor, que eso es lo que se anhela, ¿cierto? En primera de Pedro 3, 1 al 6, dice la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Como quién? Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Qué gran privilegio, ¿cierto? Hijas, ¿por qué? Por la fe. Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿por qué? Porque él creyó. Y por la fe es que estamos acá reunidos en esta mañana, ¿cierto? Entonces, hay un gran ejemplo acá. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. En el versículo 25 de Efesios dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué gran ejemplo, ¿cierto? Qué gran ejemplo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La principal orden para las mujeres fue la de someterse a sus esposos. Y para ellos la principal ordenanza es: maridos, amad a vuestras mujeres. No manda al hombre a asegurarse de que la esposa le esté sumisa, más bien que él esté seguro de que la estamos amando como se debe. Y por supuesto que no será difícil para la mujer estar sujeta a un esposo que la ama y en la misma medida que Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El esposo debe amar a su esposa con un amor abnegado que hace todo lo posible por el bien de ella. Y la pregunta es: ¿qué tanto me preocupo por mi esposa? El máximo ejemplo que se puede dar es el amor de Cristo por la iglesia. Este amor es el amor ágape de Dios, el mismo tipo de actitud que muestra hacia el hombre al quererlo salvar. Y este modelo incluye todo abuso de autoridad, brutalidad y falta de consideración hacia nuestra esposa. Eso se da en los hogares cristianos a veces. Y la recomendación es amarla como Cristo amó a la iglesia. En el versículo 26 dice:
¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros como iglesia hemos sido santificados por la palabra, ¿cierto? Cuando creímos, recibimos la santificación posicional, ¿cierto? Y por eso estamos reunidos acá en este lugar. Pero ahora recibimos la santificación progresiva, que es el estudio de la Escritura para llevar una vida santa delante del Señor. Y esta es la razón por la cual el apóstol nos provee de todas estas instrucciones y mandatos del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aparte de estar dispuestos a permanecer con la esposa hasta que la muerte nos separe, aun si fuera necesario dar la vida por ella, ¿qué más debemos hacer? Al comparar nuestro compromiso con el Señor, vemos que Él se entregó a la muerte con el propósito no solo de salvarla, sino de santificarla. De santificarla. ¿Y esto qué quiere decir? Como ya sabemos, la palabra santificar quiere decir separar, apartar. Por medio de la muerte del Señor Jesús, todas las personas que creen han sido o hemos sido separadas de la vida anterior en Adán y del pecado. Y hemos sido apartados como propiedad de Dios. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos a Él. Y no es una opción, es un mandato del Señor, ¿cierto? Es un mandato del Señor. ¿Cuál es la comparación aquí entre Jesús y la iglesia y el esposo y la esposa? Un hombre podría santificar a su esposa. Un hombre podría santificar a su esposa como Jesús santificó a la iglesia. Aunque el alcance de la santificación no es igual a la que realiza el Señor, el hombre o el esposo sí tenemos la responsabilidad del bienestar espiritual de nuestra esposa. Tenemos la carga de ser el líder espiritual en el hogar. ¿Será que tenemos tiempo para eso? Tiene la carga de ser el líder espiritual en el hogar, encargándose del cuidado espiritual de la familia, de la misma manera que un pastor tiene cuidado espiritual de la iglesia. Debe proteger a su esposa del mal y velar por ella para que no caiga en el pecado. Debe hacer todo esto a su alcance para que ella sea todo lo que Dios quiere que sea y que haga todo lo que Él quiere que haga, separándola y guardándola así del pecado y apartándola para el servicio del Señor. De tal manera que es una tarea ardua la que tenemos para cumplir la voluntad de Dios. Es una tarea en la cual debemos llevarla a cabo todos los días. Uno de los medios que usa el Señor Jesús para santificarnos en su palabra es leer y estudiar la palabra de Dios. Él obra en nuestros corazones por el poder de tu Santo Espíritu, mostrándonos aquellas áreas que aún todavía no hemos cambiado. Todavía necesitamos la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No importa el tiempo que llevemos de ser creyentes, pero necesitamos que la palabra de Dios nos eche una pulida. Y eso duele, ¿cierto? Pero tenemos que ser receptivos a la palabra del Señor.
tenemos que acudir a la palabra del Señor para poder llevar a cabo esta obra tan importante. El estudio de la palabra es como un buen baño. Nos muestra lo que no está conforme a la voluntad de Dios y cómo podemos limpiarnos de esas cosas. También es como un cepillado de dientes regular, porque nos protege de las caries del pecado. Nos protege de las caries del pecado. Veamos qué nos dice el Salmo 119:11. Salmo 119:11, lo podemos leer desde el 9. Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que acudir a la palabra del Señor para que Él, en su misericordia, obre en nuestra vida y hayan esos cambios que necesitamos en nuestro diario vivir. ¿Cómo podríamos usar la palabra de Dios para que nuestras esposas sean perfeccionadas? Una de las luchas más grandes que tiene la madre con sus hijos es encontrar unos momentos de paz en que ella pueda estudiar y meditar sobre la palabra. ¿Qué podríamos hacer? Tal vez podríamos cuidar a los niños por un rato para que ella pueda tener un tiempo para sus devocionales. Otra manera sería por medio de un tiempo de estudio bíblico juntos, como esposos, ¿cierto? Cuando el hombre pueda explicar a su esposa lo que ella no entiende, ayudándola a aplicarlo a su vida. Ese es el tiempo que nosotros como esposos debemos sacar para edificarnos con ella mutuamente en el conocimiento de su palabra, ¿cierto? Y así poderla poner por obra y como familia ser edificados junto con los hijos. Es quizás algo así como que Pablo tenía en mente cuando dijo a los corintios: si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposas en casa, ¿cierto? Porque no está bien que una mujer hable en el culto. Entonces nuestra tarea la debemos hacer allí en casa para enseñarla, para instruirla, para edificarnos mutuamente como familia. La instrucción bíblica en el hogar es un mandato a los israelitas, ¿cierto? Pero también es para nosotros. Si recordamos las palabras de Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No es una opción, es una necesidad. Es una necesidad. Enseñar la palabra, no el día domingo en escuela dominical. A veces llevamos nuestros hijos a la escuela dominical porque entre semana no tenemos tiempo. Entonces le decimos al maestro de escuela dominical: hágase cargo de mi labor, porque yo no tengo tiempo. Pero la palabra de Dios nos deja muy en claro que debemos hacerlo en casa. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, andando por el camino, en todo tiempo, en todo tiempo.
es un mandato del Señor. En el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque el Señor Jesús nos redimió con su propia sangre, nos separó del pecado y apartó para sí mismo, purificándonos por medio de su palabra, porque Él quiere preparar para sí una novia que sería digna de ser su esposa. Normalmente una señorita se prepara a sí misma para el día de su boda, pero en este caso el Señor que nos prepara a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Santa e inmaculada. Y ese es el proceso que Dios hace en nosotros a través de la santificación experimental y progresiva. Como creyentes fuimos apartados, fuimos santificados posicionalmente, pero ahora, como en esta mañana, estamos siendo santificados progresivamente a través del estudio de la Escritura. Amén. A través del estudio de la Escritura. Él quiere que seamos una iglesia santa, libre de todo pecado. Libre de todo pecado. Al meditar sobre estas palabras nos damos cuenta de cuán grande ha sido la obra de Cristo a nuestro favor. Aquí vemos el glorioso fin de la obra de regeneración, haciéndonos no pecadores reformados, sino en Cristo una nueva criatura. Sino en Cristo una nueva criatura. Y todo esto se da a través del estudio de la Escritura. Contemplamos la magnificencia de la vasta obra de la santificación, convirtiendo a personas que una vez estábamos muertas en delitos y pecados, para que seamos semejantes a Él, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. También consideramos cuán completa ha sido nuestra justificación, porque durante toda la eternidad no se observará en nosotros, la esposa de Cristo, ninguna falla ni defecto. Las manchas dejadas por el pecado en la vida de todo pecador no se contemplarán en nosotros, ni tampoco las arrugas que son las huellas de nuestra vida mundana. El Señor Jesús, el Cordero, tendrá una novia absolutamente libre de toda impureza, de toda impureza. Y ese es el propósito de escudriñar las Escrituras toda vez que nos reunimos en este lugar el día domingo, ¿cierto? El Señor está purificándonos permanentemente. Cuando hacemos el devocional en familia, el Señor está purificándonos permanentemente a través del estudio de las Escrituras. Él quiere que cuando Él venga por su iglesia, sea una iglesia santa, libre de todo pecado. Los versículos 28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El hombre bajo la autoridad de Cristo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? No hay duda en cuanto al amor que tiene
y demuestra el Señor Jesús hacia su cuerpo, la iglesia. De esta forma, los esposos debemos amar a nuestras esposas como a sus mismos cuerpos. Toda persona se preocupa por cuidar su cuerpo, ¿cierto? Lo alimenta, le da abrigo, lo baña, lo protege de incomodidad alguna, del dolor y del daño. La sobrevivencia del cuerpo depende de este cuidado. Si cuidamos a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, esto sería únicamente un buen comienzo. ¿Por qué? Porque es solo una sombra del cuidado que el Señor tiene con su esposa, los redimidos, ¿cierto? Nosotros los redimidos. Él entrega su cuerpo allí en la cruz por nosotros. El amor y el cuidado de Cristo por su iglesia es tanto nuestro patrón como nuestra meta. Debemos amar a nuestras esposas como Él nos ama a nosotros. Nos amó tanto que nos redimió. Entregó su cuerpo allí en la cruz del Calvario. ¿Deberíamos reflexionar en eso en el día de hoy? Por supuesto que sí. Versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros de su carne y de su cuerpo. Qué gracia tan incomprensible, ¿cierto? Que seres humanos como nosotros, depravados e inútiles, llegáramos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Qué privilegio, qué bendición. Cuánto nos ama el Señor, cuán tierno es su cuidado para con nosotros, cuán seguros nos sentimos en ese amor. Pero mi esposa se siente igualmente amada por mí como se siente amada por el Señor. Si la respuesta es no, entonces todavía no he llegado. Que Dios nos ayude para que seamos aquellos esposos que Él quiere que seamos. Amar y proteger a nuestra esposa. Amar y proteger a nuestra esposa. Versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Para hacer hincapié en lo que siempre ha sido el plan divino, el matrimonio no fue inventado por el hombre, sino por el Creador, quien creó al hombre y a la mujer para que formaran un equipo perfecto. Fue la voluntad de Dios que los dos salieran de casa de sus padres para formar su propio hogar aparte de los padres. Si el hombre y la mujer no están listos para salir del hogar y dejar a sus padres, tampoco están listos para el matrimonio. No podemos vivir como recién casados en el hogar del papá y de la mamá, porque no es conveniente. No es conveniente. Igualmente los padres tenemos que reconocer y respetar el hogar de nuestros hijos, no entremetiéndonos en lo que no nos corresponde. Esto no quiere decir que los hijos no deban buscar el consejo de sus padres, ni tampoco que los padres deban aconsejar a sus hijos. Aunque los padres no deben insistir en que sus hijos tienen que seguir su consejo, sino dejar a sus hijos tomar sus propias decisiones. Lo que implica es que el esposo nuevo es responsable ante Dios como cabeza de su hogar y su esposa es responsable ante él
como cabeza y autoridad en el hogar. Entonces hay un orden establecido por Dios que debemos seguir para que haya armonía en las familias. Cuando nosotros violamos esas normas, por supuesto que la armonía se pierde. Lo que implica es que el esposo nuevo debe ser responsable ante Dios como cabeza de su hogar y su esposa responsable ante él como cabeza y autoridad del hogar. Ya no son responsables ante sus padres como antes cuando vivían con ellos. La relación más íntima ya no es esa que hay entre padres e hijos, sino la que tiene el hombre con su esposa y ella con él. Llegan a ser los dos una sola carne. Es la relación y unión más íntima que existe. No hay lugar en ella para terceros. Aunque Dios soportó la poligamía en el Antiguo Testamento, nunca fue su voluntad. Nunca fue su voluntad. La misma Biblia ilustra el dolor que tenía, el dolor que entra en el hogar al añadir al propósito divino de una sola mujer para un solo hombre. Y como ejemplo tenemos ¿a quién? A Sara, a Abraham y a Agar. Qué conflicto, ¿cierto? Qué conflicto familiar allí. Cuando se sale uno de los parámetros de la Escritura, todo eso causa dolor. Jacob con sus dos esposas y sus dos concubinas. ¿Hubo armonía? No la hubo. No la hubo. Elcana, el padre de Samuel, y sus dos mujeres, y mucho más otros ejemplos bíblicos que encontramos, la armonía se pierde cuando nos salimos de los parámetros bíblicos. En 1 de Timoteo 3, 2 y 12 dice, maridos, dice, en la iglesia local los líderes han de ser maridos de una sola mujer. Amén. Maridos de una sola mujer. En el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El misterio en este versículo no es el matrimonio, sino la verdad acerca de la relación íntima entre Cristo y la iglesia. De que el matrimonio es solamente una sombra de lo que Cristo hace con su iglesia. El versículo 33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Al dar este versículo un resumen de los deberes de los esposos, entendemos que Pablo no estaba usando el matrimonio cristiano únicamente para explicar cómo es la relación de Cristo con la iglesia, sino más bien quería explicar ambas relaciones, la humana por medio del ejemplo del amor y cuidado de Cristo por la iglesia, y la de Cristo con la iglesia por medio del matrimonio. En resumen, el matrimonio cristiano es un cuadro hermoso de la relación de Cristo con la iglesia, mientras que la relación de Cristo con la iglesia es el patrón del matrimonio cristiano. Es un gran ejemplo, un gran principio, ¿cierto? Pero debemos apropiarnos de esta verdad. Debemos apropiarnos de esta verdad. En el versículo 1 del capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. Pablo se dirigió primero a las esposas como las que estaban bajo la autoridad de sus esposos, y en esta sección se dirige a los hijos.
que están bajo la autoridad de sus padres. El mandato de obedecer a los padres incluye también a las madres, como en el versículo 2 indica Pablo está escribiendo a creyentes, aunque el principio es universal. La obediencia de los hijos no solamente es a los hijos creyentes, sino que se extiende a toda la humanidad. Aún en el hogar no cristiano, se espera que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque la obediencia es de suma importancia en el hogar cristiano y Dios ha puesto a los padres como guías para nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros somos los guías para nuestros hijos. La disciplina que impone y los consejos que dan deben prepararles para toda la vida, para toda la vida. Veamos qué dice Proverbios 20:23. Proverbios 6:20 al 23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Tenemos que acudir a la palabra del Señor. Acudir a la palabra del Señor. El hijo que es lleno del Espíritu Santo obedecerá a sus padres como si fuera al Señor, sabiendo que esto le agrada al Señor. ¿Obedecerá a sus padres aun si estos son incrédulos? Eso a veces es difícil. A veces es difícil. Pablo no dice que hay que obedecer únicamente a los padres creyentes. El mandato es universal. Hay que obedecer también a los padres que son inconversos. Debe ser obedecido, sean lo que sean los padres. ¿Qué debe hacer el hijo si los padres le piden pecar? ¿Hay que obedecer la autoridad superior que es Dios? Por supuesto que sí. En este caso, el hijo tendrá que decir: lo siento, papá o mamá, pero la palabra de Dios me prohíbe hacer esto y quiero obedecer, pero no debo pecar contra Dios. Así como la mujer creyente puede ganar a su esposo incrédulo por medio de su testimonio, también los hijos creyentes pueden ganar a sus padres incrédulos. Veamos qué nos dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor en su palabra quiere aclararnos una vez más, ya que este no es el primer mensaje relacionado con la familia. Muy seguramente más adelante lo volveremos a escuchar, y el Señor quiere ver una iglesia santificada a través del lavamiento de la palabra, y que seamos bendecidos para bendecir a otros. Que el Señor los bendiga ricamente.